buenos días a todos y a todas las que nos acompañan, ¿verdad? Por medio de los medios y redes sociales y también las que están presentes. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y pues vamos a dar inicio a este tiempo, ¿verdad? Con el Señor, con su palabra, en este curso que tenemos y que Dios nos está permitiendo como mujeres ser edificadas, ¿verdad? Con su palabra. Acompáñenme ahora para que Dios nos ayude y tome el control, ¿verdad? En este tiempo. Amado Dios, damos gracias. Amado Dios, damos gracias por este tiempo que nos permites estar reunidas en tu nombre con la única finalidad, Señor, de conocer más de ti, de poder aprender de tu palabra, que podamos nosotras ser edificadas con tu palabra y seas tú glorificado, Señor, en nuestras vidas. Te pedimos que los sentidos espirituales estén atentos a lo que tú nos quieres hablar como mujeres, como hermanas, como esposas, como viudas, como mujeres que somos, Señor, hijas tuyas. Háblanos, Señor, en este tiempo de esta mañana. Queremos ser edificadas en este tema, Señor, que se llama la mujer que edifica su hogar. Que podamos recibir, Señor, tu consejo y ponerlo por obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Así sea. Amén. Bueno, hermanas, pues damos gracias a Dios, ¿verdad? Por este curso que ya es la tercera semana, ¿verdad? Que estamos aquí reunidas y bueno, el propósito siempre es ser edificadas con la palabra de Dios. Y vamos entonces ahorita a irnos a este subtema, mujer virtuosa, ¿verdad? Así se va a llamar, mujer virtuosa. Y pues acompáñenme a Proverbios capítulo 31, versículo 10. Proverbios 31, 10. Si recuerdan, bueno, hemos leído desde el 31:1, ¿verdad? Y vimos el ejemplo de una mujer ejemplar como fue la madre de Lemuel, el rey Lemuel, en el cual no nos dice su nombre, pero vemos que la instrucción, la enseñanza, ¿verdad?, de nuestro Dios, pues se vio reflejado en su hijo, el rey Lemuel. Y venimos viendo toda esa parte, ¿verdad? Estoy introduciendo un poquito de lo que hemos estado viendo las semanas pasadas y hablábamos de algunos principios que aplicaba esta mujer con su hijo, ¿verdad? Y que fueron muy, digamos, de edificación a la vida de su hijo, que lo llevó en práctica y pudo entonces gobernar, ¿verdad?, como debería gobernar. Entonces, hoy no es la excepción. Vamos a ver también a través de Proverbios 31:10 algunas características, ¿verdad?, de esta mujer a la que nos habla Proverbios 31. Quiero decirles que esta mujer es una mujer que se va formando en el camino del Señor, ¿verdad que sí? Quisiéramos que fuera en una así, ¿verdad?, abrir y cerrar de ojos, que dijéramos, ya somos mujeres virtuosas, ¿verdad? Ese sería lo ideal. Sin embargo, no lo es así. La mujer virtuosa se va formando, ¿sí? Se va formando en el caminar con Cristo, ¿verdad? Porque sin Cristo, pues nada se puede hacer, ¿verdad que no? Entonces, cuando venimos a los caminos del Señor, algunas nos tomó el Señor solteras, a otras casadas, ¿verdad? A otras a mejor viudas, a otras dejadas por los esposos, porque bueno, es una realidad hoy en día, una madre soltera, ¿verdad?, que sucede en nuestro entorno cultural, social y bueno, en el mundo que vivimos el día de hoy. Pero en ese momento donde Dios te encontró, es el momento ideal, ¿verdad?, para dar pasos, ¿verdad?, a ir caminando a ser mujeres virtuosas. Y bueno, para esta parte
Vamos a leer Proverbios 31:10 y dice así: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Hace, ¿verdad? Aquí el proverbista una pregunta. Porque su estima sobrepasa a la de las piedras preciosas. El corazón, dice, bueno, esa es la otra parte, hasta ahí. Sobrepasa a las piedras preciosas. Vamos a ver el significado, ¿verdad? ¿Qué significa mujer virtuosa? Viene del hebreo Jair, con K al principio, y significa fuerza, sea de hombres, medios u otros recursos, riqueza, virtud, valor, apto, esforzado, fuerte, ilustre, valentía, valiente. Fíjense, eso nos deja ver la definición hebrea, ¿verdad? Mujer virtuosa. Y bueno, pues vamos a ver también en lenguaje sencillo este versículo. Dice así: qué difícil es hallar una esposa extraordinaria. Hallarla es como encontrarse una joya muy valiosa. Aquí como que queda un poquito más claro, ¿verdad? Dice, qué difícil, dice el proverbio, es hallar una esposa extraordinaria. Dice, hallarla es como encontrarse una joya muy valiosa. Y en la Biblia, las Américas, fíjense, dice así: mujer hacendosa. Y cuando hablamos de una mujer hacendosa, habla, fíjense, no de una mujer que hace quehaceres, porque cuando yo leía hacendosa, yo decía, pues no, que hace muchos quehaceres, ¿no? O sea, como que te da la impresión, ¿no? Una mujer que hace muchos quehaceres. Pero no, mujer hacendosa tiene que ver con dos virtudes: diligente y esmerada. No, con eso yo dije, Señor, ¿verdad? Ayúdanos. Que nuestras oraciones, ¿verdad?, sean cada vez en este sentido, ¿verdad? Que estemos pidiéndole al Señor, más cuando nosotras nos damos cuenta que nos hace falta esto, ¿verdad? Diligencia y esmerarnos en todo lo que hagamos, ¿verdad? En todo, en todo. Es decir, que es una mujer ejemplar. Esto tiene que ver con virtudes, como lo dice aquí, el significado, tiene que ver con la valentía, con la fuerza. Y esto me lleva a pensar que es una mujer que no se debilita o no se deja debilitar, ¿verdad?, tan fácil de las situaciones de la vida, ¿verdad? Con el esposo, con los hijos, por las circunstancias, no se atemoriza, confía, ¿verdad? Es una persona valiente, confía, ¿sí? Entonces, si pasa alguna situación en su casa, dice, ay Señor, pero ayúdame, ¿verdad? Lo pongo en tus manos y tú tienes el control, ¿verdad?, de todas las cosas. Siempre en esa valentía. Es una mujer fuerte, valerosa, apta. Fíjense, a veces decimos, bueno, no es importante, creo, ¿verdad?, las aptitudes, o sea, las capacidades, ¿verdad?, o las habilidades. No, sí, también va adentro, ¿verdad? Toda capacidad, toda habilidad también debemos desarrollar. Y creo que no me dejarán mentir, mujeres, pero la mayoría, ¿verdad?, cuando hay hijos, se desarrollan porque se desarrollan, ¿verdad?, las habilidades. Y Dios no se equivoca, ¿verdad? Es perfecto, porque de que se desarrollan las habilidades, se desarrollan. En el caso de las que no tienen hijos, ¿verdad? Bueno, si tú eres
Una mujer virtuosa que va en camino, también lo puedes desarrollar con otras personas, ¿verdad que sí? Que se puede desarrollar. Y no le vamos a poner el pero, ¿verdad? A cuando nos da Dios la oportunidad. No, vamos a tomarlo y vamos a desarrollar esas habilidades. O sea que no hay excusa para nadie, ¿verdad? Porque luego a veces decimos, no, pues no tiene hijos, no tiene la forma de cómo no, sí la tenemos. Con los sobrinos, con los hijos de las hermanas. ¿Sí o no? Sí tenemos y podemos. Entonces es cuestión de ver cómo Dios quiere que veamos, ¿verdad que sí? Entonces, ahora si es mujer soltera, también lo puedes desarrollar. No importa la edad que tengas, la puedes desarrollar con tus hermanos más pequeños, ¿sí o no? Ahí se desarrollan todas estas virtudes, ¿verdad? ¿Cuántas veces les ha pasado a las solteras que tienen a sus hermanitos que les da miedo, no? Y allí tienes una oportunidad muy grande de desarrollar esa habilidad de una mujer valerosa, fuerte, valiente, ¿verdad? Que le va a decir al hermanito, no temas, Dios está con nosotros, ¿verdad? Nos va a ayudar. ¿Ven cómo sí se pueden desarrollar todas estas virtudes? Es para todos, para todas las mujeres, ¿verdad? Entonces, estas virtudes son de verdad algo que va a cada día a desarrollarse en nuestra vida cristiana. Y veamos algo, un ejemplo, ¿verdad? Porque bueno, hay varios ejemplos, pero este ejemplo que vamos a tocar a mí me gusta mucho porque esta mujer pareciera que no iba a llegar a esa virtud, porque era una moabita. Ya saben de quién estamos hablando, ¿verdad que sí? Para quien ha estudiado y leído y escuchado la vida de Ruth, ¿verdad? Sabrá que pues, no tenía futuro en ser una mujer virtuosa. Realmente era una mujer mundana, podríamos decir, ¿verdad? Una mujer sin Dios, una mujer que tenía sus ídolos y que amaba a sus ídolos y que servía a sus ídolos, ¿verdad? Entonces, nunca menospreciemos, ¿verdad?, a ninguna mujer, porque toda mujer puede llegar a tener estas virtudes, una mujer virtuosa. Cuando Cristo, ¿verdad?, es y ha nacido en su corazón y es una nacida de Dios, ¿verdad? Que Dios ha traído eso y Dios puede desarrollar eso en su vida. Y para toda mujer que rinde su corazón a Él, Dios puede hacer de ella una mujer virtuosa. Y para eso estamos aquí, ¿verdad? Porque sabemos y reconocemos nuestra necesidad de ser mujeres virtuosas como a Dios le agrada. Primeramente, hermanas, mujeres, es para agradar a Dios, ¿verdad? Que algo que siempre tengas presente, que es siempre para agradar a Dios. ¿Sí? Antes que al esposo, antes que a los hijos, o antes que cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque lo único que te va a dar la fuerza para seguir, ¿verdad?, creciendo en esas virtudes va a ser tu Señor, ¿verdad que sí? Porque cuando el esposo te desanima porque pues es carne, ¿verdad?, es humano, y de momento pues lo que para ti es un esfuerzo pequeño ahí, ¿verdad?, de virtud, para él pues no es nada, ¿verdad? Y entonces tú dices, ay, ya no soy esa mujer virtuosa que Dios dice, ¿verdad? Y nos desanimamos y a veces ya no seguimos caminando, ¿verdad?, en eso. Y no debe ser así. Debemos de poner los ojos en ¿quién? En Jesús, ¿verdad?, el autor y consumador de nuestra fe. Porque Él es el que nos va a levantar y nos va a decir, no, ánimo, sigue adelante, ¿verdad? Sigue adelante, ¿por qué? Porque sí se puede desarrollar esas virtudes. Y bueno, pues vamos, acompáñame al libro de Ruth, capítulo 3, versículo 1 al 11. El comentarista William McDonald, él comenta algo
referente a esta mujer virtuosa. Y dice que es una mujer excelente, competente, diligente, y anexa otra cualidad que no quiero dejar pasar, que es noble. Entonces, esa rudeza que a veces manifestamos, ¿verdad? Como mujeres, ¿cuántas dicen que sí? Pero a veces sí, a veces sí. Una cosa es la valentía, la fuerza, ¿verdad? Pero otra es la dureza que a veces nosotras podemos estar manifestando, ¿sí? Y no es esa parte, no debe ser esa parte. Y aquí también dice bondadosa, una mujer bondadosa. Entonces, si se dan cuenta, se va anexando más, ¿verdad? Al concepto de mujer virtuosa. Ruth nos dice aquí en el 3:1, aquí les voy a leer una versión, la versión actual, pero es casi similar a la Reina Valera. Y vamos a darle lectura. Dice: un día Noemí le dijo a Ruth: hija mía, es tiempo de que yo te encuentre un hogar permanente para que tengas un porvenir asegurado. Vos es nuestro pariente cercano y él ha sido muy amable al dejarte recoger grano con las jóvenes. Esta noche estará aventando cebada en el campo de trillar. Mira, haz lo que te digo: báñate, perfúmate y vístete con tu ropa más linda. Después baja al campo de trillar, pero no dejes que vos te vea hasta que termine de comer y de beber. Fíjate bien donde se acueste. Después acércate a él, destapa sus pies y acuéstate ahí. Entonces él te dirá lo que debes hacer. Haré todo lo que me dices, respondió Ruth. Así que esa noche bajó al campo donde se trilla el grano y siguió las instrucciones de su suegra. Después de que Boz terminó de comer y de beber y estuvo de buen ánimo, se acostó al otro extremo del montón de grano y se durmió. Entonces Ruth se acercó sin hacer ruido, le destapó los pies y se acostó. Alrededor de la medianoche, Boz se despertó de pronto y se dio vuelta. Entonces se sorprendió al encontrar a una mujer acostada a sus pies. ¿Quién eres?, preguntó. Soy Ruth, su sierva, contestó ella. Extienda sobre mí el borde de su manto, ya que usted es el redentor de mi familia. El Señor te bendiga, hija mía, exclamó Boz. Muestras aún más lealtad familiar ahora que antes, pues no has ido tras algún hombre más joven, sea rico o pobre. Ahora, hija mía, no te preocupes por nada. Yo haré lo que sea necesario, porque todo el pueblo sabe que eres una mujer que virtuosa. Ahí vemos cómo Boz, ¿verdad?, sabía lo que significaba una mujer virtuosa. Bueno, no estamos aquí con los varones, ¿verdad? Pero bueno, algunos están aquí. Eso es algo que un varón debe de identificar en una mujer. ¿Sí? Si tú tienes hijos varones, tú les tienes que enseñar esto, ¿sí?, que deben de identificar estas cualidades en una mujer. No es lo externo, sino lo interno, ¿verdad? Y más en Cristo. Bueno, ahora yéndonos a la parte de mujeres, vemos que entonces Ruth muestra aquí unas cualidades en estos versículos.
Una de ellas es que ella decidió, vamos a regresar un poquito a cómo es que Ruth toma una decisión. Miren, acompáñenme a Ruth 1, 16, 17. Desde ahí empieza la virtud en Ruth de una decisión, de una determinación. Y ahí es donde nosotras entramos. ¿Qué decisiones, qué determinaciones estamos tomando en nuestra vida? ¿Verdad? Hoy, ante los ojos de Dios, estás demostrando tomar una buena decisión y una buena determinación. ¿Te percatas de eso? Que es venir a recibir el consejo para ponerlo por obra. Ya de ahí estamos tomando una buena decisión y determinación. Y Ruth, en el capítulo 1, versículo 16 y 17, ella toma una decisión y lo dice con estas palabras. Pero Ruth respondió: no me pidas que te deje, ¿verdad? Se lo dice a su suegra, y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Qué determinación, ¿verdad? Qué decisión de Ruth. Una mujer moabita que vivía pues anteriormente en una vida pagana, que determinó, ¿verdad?, seguir al Dios de su suegra, al Dios vivo, al Dios de Israel. Sin embargo, tenemos un contraste y cabe mencionarlo porque también puedes tomar esta decisión, la decisión que tomó la otra nuera, ¿verdad?, que fue Orfa, ¿sí recuerdan? Y ella definitivamente no decidió por lo mismo que Ruth. Ella decidió por sus dioses, por sus costumbres, ¿verdad?, por todo lo que era su vida pasada. Y vemos que ella se aparta. Pero Ruth, primer punto, tomó una determinación, tomó una decisión de seguir a quién, a su suegra, pero tomar su Dios de su suegra, ¿verdad? Y es algo que nosotras necesitamos siempre tener en cuenta, ¿verdad? Que el Dios de los cielos, el Creador, nuestro Salvador, ¿verdad?, esté con nosotras. Que vayamos donde Él vaya, ¿verdad?, que estemos donde Él esté. Porque si es así, a las mujeres solteras, ¿verdad?, no les va a faltar nada. A las mujeres casadas, a las mujeres que no tienen esposos, a las mujeres viudas, ¿verdad?, tampoco les faltará nada. Porque Él será el que supla toda necesidad en nuestras vidas. Amén. Y bueno, otra de las virtudes que podemos ver es que obtuvo, bueno, este fue un beneficio, obtuvo un beneficio Ruth. Su suegra, ¿verdad?, le tuvo afecto y también recibió no solo el afecto, sino el respeto. Qué hermoso, ¿verdad?, que nosotras este es un desafío, ¿verdad? Es un desafío. Es un desafío muy grande, yo creo que para todas, ¿verdad?, que la suegra, ¿verdad?, sea parte, ¿verdad?, porque es parte de la familia. O sea, ya lo es, pero de nosotras va a depender que armonicen la familia. Porque ¿qué crees? Mujeres virtuosas pues van a producir mujeres que virtuosas, ¿verdad? Ahora, ¿no está el 100% en tus manos? No, definitivamente no, pero sí un porcentaje. Y con que hagas ese porcentaje que te corresponde, con eso es suficiente, ¿verdad? Porque primero pues orar por nuestras suegras. ¿Cuántas oran aquí por sus suegras? ¿Verdad? Entonces, ¿cuántas nueras oran por sus suegras? Y cuántas suegras que hay aquí oran por sus nueras,
porque si se revierte, ¿verdad? De los dos lados, porque si somos mujeres virtuosas, pues también las nueras, ¿verdad? Debemos orar por las suegras, ¿verdad? Y viceversa, las suegras por las nueras. Eso es algo que necesitamos recibir, y para recibir, acuérdense, hay que trabajar. El respeto se gana, ¿verdad? Se gana así como el afecto, y tiene que ver mucho con nosotras, con lo que Cristo hace en tu vida. Noemí preparó a Ruth. Fíjense, ya después que hubo esa parte, pues Noemí tenía mucho que dar. Siempre las mujeres que tienen experiencia, hermanas, tienen que dar, más en Cristo, ¿sí? Si son mujeres en Cristo, tienen que dar, ¿verdad? Y las más jóvenes tenemos que aprender a tener la humildad de recibir, ¿verdad? De recibir en Cristo lo que Dios les da, ¿sí? Y vemos que entonces Ruth estaba dócil, ¿verdad que sí? Tenía una actitud de docilidad, de nobleza. Digo, si yo me determiné a seguir el Dios de mi suegra, a ese Dios, pues yo voy a estar dispuesta a aprender, ¿verdad? Y ella se dispuso a aprender. Le dio indicaciones de lo que haría y cómo lo debía hacer, ¿verdad? Ruth creyó, que tuvo confianza. Fíjense, lo que caracterizó, otra de las características, es que creyó y tuvo confianza en que todo sería para bien de ella, porque ya había ganado a la suegra, ¿sí o no? ¿Es que sí? Entonces cuando eso pasa, pues sabemos que desean lo mejor, ¿verdad? En Cristo. Cuando no son en Cristo, tu suegra o las nueras, eso no nos impide, ¿verdad?, que nosotros mostremos las virtudes, no, porque al contrario, es cuando más lo debemos mostrar, porque es así como se gana, ¿verdad?, a los no creyentes. Entonces, nosotras no debemos de tenerlo, sino que tenemos que darlo, ¿verdad? Y pedirle mucho a Dios, hermana. Yo sé que si te cuesta trabajo, ¿verdad?, y dices, yo no puedo, es más, yo no he perdonado a mi suegra, ¿no? O yo, suegra, no he perdonado a mi nuera, porque se da en las dos partes. Si es tu caso, entonces desde ahí hay que empezar, desde ahí, porque no podemos, si tú dices tener el perdón de Dios recibido en tu vida, tú puedes perdonar. Si tú has recibido el amor de Dios, tú puedes amar, ¿verdad? Entonces no concordaría, ¿verdad? Eso no concuerda. Entonces si no concuerda, puede ser que no tengas pues un hacer de Dios, y entonces hay que buscar arrepentirnos, ¿verdad? Arrepentirnos, perdonar, pedir perdón, y que Dios traiga la regeneración, ¿verdad?, el nacer de nuevo, porque esto se tiene que ir dando en nuestra vida cada vez la respuesta. Recibió reconocimiento de voz, finalmente, ¿verdad? Ella mostró un principio aquí, la obediencia, Ruth, la obediencia, ¿verdad? Principio que no lo encontramos en toda la Biblia. La obediencia, qué importante es obedecer. Y si le unimos la diligencia y el esmero, entonces qué importante es obedecer con diligencia, con esmero, ¿verdad? No ser tardos para obedecer, sino prontos para obedecer. Vemos a una Ruth que no cuestionó la autoridad, ¿verdad que no? Ella no se puso a cuestionar a la suegra, simplemente se sometió voluntariamente a obedecer, porque lo que le mandaba era malo, ¿verdad que no? Era para su mal, ¿no? Claro, vamos a hablar también del otro contraste, ¿verdad? Hay suegras que probablemente sí sea lo contrario, ¿verdad? Pero eso te debe constar,
no nada que supongas, ¿verdad? Porque siempre mi esposo me dice, y tiene mucha razón, las suposiciones son del diablo, no me digas cosas que supones que. Él me dice, ve, indaga, si es así o no es así, pero nada de que supongo que. Sí, porque a las mujeres se nos da mucho eso, ¿sí? Algunas no lo decimos, pero ya lo pensamos, y entonces tenemos que trabajar en eso, en nuestras vidas. Entonces siempre es preguntar, ¿ya? Preferible preguntar y cerciorarme que si es así o no es así las cosas, ¿verdad? Para que entonces, y si sí fuera ese el caso, entonces ya tenemos un motivo de oración, ¿verdad? De oración, y dice el pastor hasta de ayuno, ¿por qué no? ¿Verdad? Señor, ayúdanos para que mi suegra me pueda perdonar o pueda recibir el perdón mío, ¿verdad? Dependiendo de la situación, claro está. Y bueno, vemos en ella que se determinó, que sirvió, ¿verdad que sí? Porque dice que iba con las sirvientas de voz, y ahí servía, ¿verdad? Ella recogía también, entonces ella servía, ella obedecía, y eso es lo que vemos ahí. Y entonces, regresando, Proverbios 31:10, dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa a la de las piedras preciosas. Hace una comparación a las piedras preciosas, ¿verdad? Pero dice, la palabra estima habla de valor, ¿verdad? Que una mujer con estas virtudes tiene mayor valor, ¿verdad?, que una piedra preciosa, ¿verdad? Piedras preciosas conocemos, a lo mejor no de cerca, pero al menos sí has, ¿verdad?, oído, visto por ahí, por redes sociales, no sé, por medio de Google, bueno, infinidad, ¿verdad? Lo que es un rubí, lo que es una esmeralda, ¿verdad?, que son piedras preciosas, ¿verdad? Y qué bonitas son, qué bonitas y qué gran valor tienen, ¿verdad? Una de ellas tiene un gran valor. Bueno, pues una mujer con estas virtudes, como las de Ruth, ¿verdad?, realmente tiene un grande valor ante los ojos de Dios. ¿Y qué creen? Ante los ojos de su marido o de su esposo, ¿verdad?, y de sus hijos, porque se extiende. Entonces estas virtudes deben estar en nuestra vida diariamente manifestadas, ¿verdad? Ser aptas, esforzadas, valientes, diligentes, competentes, excelentes, y bueno, bondadosas, ¿verdad?, nobles, la nobleza en nuestra vida. El mundo, ¿qué nos dice, mujeres? Lo contrario, ¿verdad? Cuando hay una mujer desarrollando estas virtudes, para el mundo eres tonta, eres una dejada, ¿verdad? Te dan otros calificativos, ¿verdad?, contrarios, y te dicen, no, tú debes ser una mujer empoderada, ¿verdad? Palabra muy conocida entre las mujeres de negocios, ¿verdad? Una mujer empoderada. Ellas dicen, no, una mujer que se impone, ¿verdad?, y que siempre, no es verdad. Esa es la mujer del mundo, ¿verdad? Pero la mujer de Dios no tiene esas cualidades, esas no son virtudes, esas son actitudes de alguien que no tiene a Dios como su Señor, definitivamente, ¿verdad? Y toda esa vida de mujer que el mundo te ofrece está impregnada en los medios de comunicación, está impregnada de verdad en los trabajos, en todo lugar, en todo lugar. El comportamiento, la conducta, ¿verdad?, de mujeres cada vez se hace más manifiesta, contraria a los principios de Dios, y se ve muy mal a una mujer que tenga las virtudes que Ruth o que las que Dios quiere. Se ve muy mal a veces una mujer así,
ni se distingue, se menosprecia, ¿verdad? Se rechaza en automático. Es más, la ignoran totalmente. ¿Por qué? Porque el mundo no puede, ¿verdad? No puede tener esas virtudes si no reconoce primero al autor de esas virtudes. Y por eso es que en lo fondo, esas mujeres te tienen envidia, ¿no? En el fondo, porque no pueden llegar a tener esas virtudes. Entonces, con esto no quiero llevarte a que tú te consideres más alta, ¿verdad? En concepto y en identidad, no. Pero sí que no le bajes al valor que Dios te ha dado. Sí, no le bajes, porque a veces nos intimidamos con las mujeres del mundo. Nos intimidamos ante su presencia, ante lo que ellas hacen, y entonces ahí es donde nosotras bajamos totalmente, y no debemos, no. Dios te ha dado una identidad de hija de Dios, ¿verdad? Con virtudes. Entonces, tomar esas virtudes y ejercerlas, aunque el mundo no te dé el valor, aunque el mundo no lo considere. Pero tú sabes que delante de los ojos de Dios somos preciadas, ¿verdad? Dice que más que las piedras preciosas. Vamos a orar dándole gracias a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque como mujeres somos tus hijas que estamos siendo capacitadas, preparadas, formadas por tu Espíritu Santo a través de tu palabra, para que estas virtudes, así como lo hiciste con las mujeres piadosas, santas de la Biblia, así queremos, Señor, que nuestras vidas reflejen tu presencia, la obediencia, el servicio, la determinación, la valentía, la diligencia. Que todo esto no se nos olvide, Señor, sino que lo tomemos con más ahínco ahora, con más fuerza, porque queremos, Señor, que tú seas exaltado en nuestras vidas, que estas virtudes, Señor, son solamente provenientes de ti, para nosotras reflejarte a ti, Señor. Danos y ayúdanos a no desvalorizarnos, sino al contrario, Señor, tomar esta identidad, pero tampoco que nos enaltezcamos de más, sino que solamente en un balance y en un equilibrio que tú nos das, podamos reconocer cuando esas virtudes se están desarrollando en nuestra vida y cuando las vemos en las demás mujeres, que aprendamos a reconocer las virtudes que vienen de ti, no de nosotras, sino de ti, Señor. Y que al contrario, cuando veamos a una hermana mujer que está en lo contrario a estas virtudes, la animemos para que ella crezca también, Señor, en estas virtudes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos despedimos. Dios les bendiga a todas las que estuvieron conectadas con nosotros.